Hola, buenas, bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y seguimos con la sección que inauguramos anteriormente dedicada a las dinastías extranjeras. Hay un vídeo anterior en el cual se resume a nivel genealógico la dinastía de los Románov, que es por la que hemos decidido empezar, donde se hace un resumen, muy por encima, de los orígenes de esta dinastía y de, bueno, más o menos a nivel genealógico desde Miguel I, que fue el primer zar Románov del siglo XVII, hasta Nicolás II. Y hoy lo que vamos a hacer es ver al zar Pablo I. Repito aquí también en este vídeo que en un principio yo había pensado dedicarle los domingos a estos vídeos de dinastías extranjeras, en concreto la de los Románov, que es por la que empezamos, pero parece ser que, no sé, el algoritmo de YouTube pues no ve que el domingo sea un buen día, así que decidimos cambiarlo, como ya avisamos también, pero vuelvo aquí a repetir en este vídeo, y pasamos esos vídeos dinásticos a los lunes. Así que nada, vamos a empezar por el zar Pablo I. Pablo I tiene una vida que va de 1754 a 1801. Y podemos dividir ese periodo cronológico en tres grandes bloques. Un primer bloque de 1754 a 1761, que es su etapa como hijo de los grandes duques herederos. Otra, que es la más larga, de 1761 o 1762 a 1796, que es su etapa como gran duque heredero. Y una última etapa, de 1796 a 1801, que es su etapa como emperador. Él nace, como ya he dicho, en 1754, en el Palacio de Verano de Isabel Petrovna, en San Petersburgo. Es un palacio que actualmente no se conserva porque sobre él se edificó el palacio llamado de San Miguel, que curiosamente es donde él murió. Él nace en un palacio y muere en otro palacio que estaba construido sobre las cenizas del otro. Él nace en un momento en el cual es hijo de los grandes duques herederos, porque la emperatriz Isabel seguía en el trono, y claro, al nacer cae sobre él el peso de la ilegitimidad. ¿Por qué? Porque se decía que no era hijo del gran duque Pedro, futuro Pedro III, sino que era hijo de la gran duquesa Catalina y de su amante, en aquel momento, Sergei Saltykov. Claro, estos rumores vienen porque Pablo nació unos 9-10 años después de que se casaran Pedro y Catalina, y eso sembró muchos rumores. También es cierto que Catalina, en sus memorias, ella afirma que no pudieron mantener relaciones sexuales antes porque Pedro sufría de fimosis. Y hasta que Pedro no fue operado, pues no pudieron mantener relaciones sexuales. Y fue operado, pues más o menos por las fechas, antes, evidentemente unos 9 meses, un año antes de que naciera Pablo. Sin embargo, también es cierto que en sus memorias, algunos historiadores que la han leído ven ahí como que ella afirma que, no de forma directa, evidentemente, pero sí por ciertos datos que ella da, que el verdadero padre de Pablo no es Pedro, sino que era su favorito, / amante. Entonces, claro, este niño nace pues con este peso de esa ilegitimidad encima, que es algo que él intenta remediar. Pablo, en un futuro, cuando sea emperador, intentará remediar dos grandes males que caen sobre él: la ilegitimidad y la sucesión. Porque él ve un caos en la sucesión a la corona que ha habido antes que él. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Él fue educado de una forma muy estricta. Él tuvo dos grandes tutores. Uno de ellos fue el diplomático Fyodor Dmitrievich Betjev. Este diplomático
le enseñó sobre todo una disciplina muy militar, le enseñó francés, le enseñó ruso y además tuvo una forma muy curiosa de enseñarle una preocupación por la imagen pública que se daba de él. Él creó un periódico que se llamaba Desde San Petersburgo, donde no era un periódico real, era un periódico que él creó para Pablo. Y claro, en ese periódico lo que aparecía era el día a día de Pablo, los pecados que Pablo cometía, las malas palabras que decía a veces, el mal comportamiento que tenía. Y este diplomático lo que le aseguraba a Pablo es, te tienes que leer este periódico de cabo a rabo, porque es un periódico que luego se manda a toda Europa y entonces todas las cortes van a saber qué es lo que haces, para que tú trates de corregirlo. Fue una forma, la verdad, curiosa de hacerle ver a él, a Pablo, la importancia que tiene una imagen pública. Cosa que luego Pablo no parece que no aprendió mucho de eso, por lo que iremos viendo. Este fue uno de los grandes docentes, pero otro gran docente, el que tuvo muchísima más influencia sobre Pablo, fue Nikita Ivanovich Panin. Nikita Ivanovich fue uno de los grandes ilustrados de la Rusia del momento. Un gran amante de las monarquías constitucionales, sobre todo del modelo británico. Y él soñaba con introducir ese constitucionalismo, adaptado evidentemente, al imperio ruso. Era uno de sus sueños. Y algo de eso, como veremos, le inculcó también a Pablo. Entonces, claro, vemos, hay que tener conciencia de lo que estamos viendo. Vemos a un niño que nace siendo el hijo heredero de los grandes duques herederos, que pesa sobre él una fuerte ilegitimidad, y educado de una forma dura, pero también muy contradictoria. Por un lado, un diplomático que le hace ver lo importante que es la imagen pública y que le enseña además la importancia del militarismo, porque Pablo tuvo siempre un gran afán militarista y tuvo siempre un marcado deseo y un marcado interés por el acercamiento al militarismo prusiano. Es decir, él era un gran amante del militarismo prusiano y de Federico el Grande, que era rey de Prusia por aquella época, a quien llegó a conocer. Entonces, claro, por un lado tiene esa educación, una educación de la corrección pública y una educación también de la fuerza militar. Y por otro lado, tiene una educación ilustrada donde se le enseña los valores de la ilustración y donde se le enseña lo bueno del constitucionalismo. Esta doble vertiente educativa, que es muy interesante, también es muy peligrosa, porque conjuga en Pablo digamos, algo sin precedentes que había habido hasta ese momento, porque no había habido otro gran duque educado de esa forma, y que luego crea cierta inestabilidad, porque se crea una mezcla extraña, como veremos, entre pues ese militarismo y un pseudo constitucionalismo a nivel mental, a un nivel de estrategia mental o un canon mental. Eso luego no se tradujo a un nivel político, a un nivel fáctico. Se vio alguna mejora, eso sí, pero no se tradujo a ese nivel. Entonces, claro, en 1761 fallece la emperatriz Isabel y los grandes duques pues llegan a ocupar el trono. Pedro III y Catalina, que son los padres de Pablo. Hasta ese momento, Pablo no había tenido mucha cercanía con sus padres. Es más, con su padre, con Pedro, no tuvo una cercanía muy fuerte. Pedro tampoco se preocupó mucho por su hijo. Sí que es cierto que una vez que Pedro fue coronado emperador, sí que se preocupó en que Pablo aprendiera una educación pues, más política, más histórica, más geográfica, para que tuviera un concepto más geopolítico de todo. Pero claro, el problema es que Pedro III fallece casi al sentarse en el trono. Fallece muy poquito después. Como ya vimos en el vídeo anterior, donde se hizo un resumen genealógico, de que bueno, pues su esposa, Catalina
Catalina II la Grande, pues urdió ahí un complot para quitárselo de en medio. Entonces, claro, Pablo se queda huérfano de padre en 1762, que es cuando empieza ese periodo que hemos hablado, de 1762 a 1796, en el que Pablo se convierte en gran duque heredero. Y se convierte en una figura muy importante, tanto en la corte como a nivel político. Porque Catalina, por más que ella diera una especie de golpe de estado para ser ella la emperatriz de Rusia, claro, a un nivel más popular, pues no se entendía. No se entendía qué estaba pasando ahí y no se entendía por qué no se coronaba o se proclamaba emperador a Pablo, aunque fuera menor de edad, y se estableciese una regencia o algo así. ¿Y qué hacía esta señora ocupando el trono? Eso a un nivel más de, digamos, de los súbditos rusos. Y Catalina, que era una mujer sumamente inteligente, eso lo comprendió a la perfección. Por eso, cuando ella hace todos los juramentos de fidelidad que se tienen que hacer ahí, o sea, cuando ella no hace juramento de fidelidad a nadie, sino cuando se lo tienen que hacer a ella, mejor dicho, cuando es proclamada emperatriz, se lo hacen a ella y también se lo hacen a Pablo. Porque ella en todo momento fue consciente de que ella tenía el poder como madre del futuro emperador. Eso ella siempre lo tuvo muy en mente, siempre. Por eso, a través de una comisión secreta, una especie de servicio secreto ruso, ella tenía muy bien controlado todas las aristas a nivel político y todas las aristas a nivel social, y quería tener más o menos contento a toda esa capa de la nobleza rusa que era extremadamente poderosa y que Pedro III también benefició mucho. Ella, como digo, era plenamente consciente de que era emperatriz no gracias a ser la mujer del difunto emperador, sino por ser la madre del futuro emperador. Por eso había que cuidar muy bien a Pablo. Y en Rusia, que siempre han sido pues muy de augurios, muy fatalistas, muy de estas creencias extrañas, o místicas, mejor dicho, hubo un mal augurio muy poquito después de que Catalina fuera proclamada emperatriz, porque Pablo cae enfermo. Y claro, a Catalina, pues yo imagino que le caerían los 7 males encima, porque tenía mucho miedo que Pablo falleciera. Porque es lo que hemos estado diciendo, si Pablo fallece, no tiene razón de ser de que ella sea emperatriz. Y además, si Pablo fallece, ¿quién será quien suceda en el trono imperial? Por fortuna, Pablo no fallece, Pablo se recupera. Pero Catalina, ya digo, siempre tendrá ese miedo y esa obsesión, primero por tener a Pablo siempre muy resguardado de todo para que no le sucediera nada, y también, como no se llevaba muy bien con él y no se llevaría muy bien con él, porque la relación entre Pablo y Catalina sufrió muchos altibajos a lo largo de la vida de ambos, pero tuvo más bajos que altos. A la hora de la verdad no se llevaba nada bien, no se entendían, y Catalina pues siempre fue buscando una forma de saltarse a Pablo. Pero claro, para saltárselo hacía falta un heredero. Por eso, al principio, como Pablo era muy pequeñito, pues había que controlar, cuidar de que no le pasara nada. Eso el pueblo lo veía. Y el pueblo empezó a coger todos los males que pasaban y culpar a Catalina. Porque Catalina fue una emperatriz, hoy en día es una emperatriz pues muy conocida, muy popular. Tiene también mucha leyenda negra detrás con todo esto de que era ninfómana y tal. Es cierto que tuvo amantes, que tuvo hijos ilegítimos, pero ella no tuvo tantísimos amantes. Ella lo que tenía eran más bien parejas que eran amantes, ¿no? Porque no se casaban ni nada, y el concepto de pareja o de novio que tenemos hoy en día, pues en aquel momento no existía a esos niveles, pero lo que tenía eran como unas parejas, porque duraban un tiempo determinado, pero que en ese tiempo que estaba con esa pareja o ese amante, ella no tenía más amantes. Hay muchísima leyenda negra alrededor de ella. Pero es cierto que tenía amantes, eso se sabía en los círculos sociales, se permitía también, porque los amantes era algo que estaba plenamente asentado en esa época del siglo XVIII. Y, como digo, todos los males, el pueblo, los empezaron a unir a Catalina,
Cuando en la década de 1770 hubo un periodo de peste en Moscú, se le echó la culpa a Catalina. Y se le echó la culpa sobre todo a que en aquel momento estaba en Moscú el príncipe Enrique, que se estaba postulando para el trono de los Estados Unidos y fue allí a Rusia pues a buscar un poco de apoyo de su prima. Y claro, pues todo eso los rusos lo decían, aquí está el primo de la emperatriz, aquí está la emperatriz y esta peste que ha surgido en Moscú, pues es culpa de ellos. Eso es algo que, por ejemplo, los diplomáticos lo cuentan en sus informes diplomáticos que mandaban, como es cierto que todo lo malo se vinculaba a la emperatriz, al menos, ya digo, en aquel momento. Entonces, claro, Pablo fue creciendo, y fue creciendo en ese ambiente, en un ambiente de favoritos, de un favoritismo, donde la nobleza tenía un poder muy fuerte, muy fuerte, incluso la nobleza rusa tenía un poder mucho más fuerte que tenía la nobleza en otras zonas de Europa. En distintas zonas de Europa siempre ha habido unos enfrentamientos entre la nobleza y la corona, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tuvimos un enfrentamiento muy similar en época de los Reyes Católicos, ¿no? Que Isabel la Católica pues, trató de alzarse por encima de la nobleza, de dejar de ser una especie de primus inter pares, ¿no? y de ser pues, la reina por encima de esa nobleza. Esa batalla, corona versus nobleza, aristocracia, pues se ha producido a lo largo de, ya digo, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, en muchísimos de los reinos, en muchísimos de los estados de Europa. Pero en Rusia en aquel momento la nobleza tenía un poder muy fuerte. Y Pablo pues creció, se educó en eso. Si uno lee las memorias de los contemporáneos de Pablo o echa un ojo a los informes diplomáticos de aquella época, se trasluce que Pablo tenía un cierto nerviosismo, lo llaman. Un nerviosismo, claro, lo llamaba nerviosismo en aquella época, salvando mucho las distancias, pero bueno, podemos decirlo así para que se entienda, como si tuviera cierta bipolaridad. Porque dicen que estaba tan tranquilo y de repente pues estallaba en una ira que no sabía controlar. Eso es cierto que desde que él era pequeñito, o pequeño, sí, desde que era jovencito, pues los diplomáticos fueron transmitiendo eso a las cortes europeas, que había cierta inestabilidad en Pablo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque luego veremos cómo esta inestabilidad será usada en el reinado por parte de la nobleza, que se convertirá en la enemiga de Pablo, como veremos, para crear una imagen de Pablo, un Pablo perverso, un Pablo maquiavélico, un Pablo con una ira bestial, un Pablo que maltrataba. Eso lo veremos. Veremos cómo ese nerviosismo que decía los diplomáticos, que ya digo podría ser una especie de bipolaridad entre muchas comillas, será utilizado luego contra Pablo. Pero bueno, el tiempo pues fue pasando y con 16, 17 años Pablo vuelve a caer enfermo. Y esta vez se teme mucho por su vida. Se teme mucho por su vida hasta el punto que Catalina, que en ningún momento fue una buena madre, pues no se separó de su cama. No se separó de su cama porque se temía por la vida de él y de que él falleciera. Hay que tener en cuenta también que el modelo de familia pequeño burgués que tenemos hoy en día es un modelo de familia que emana, por así decirlo, pues bueno, pues de la época victoriana, ¿no? Ya bien entrado el siglo XIX. El modelo de familia que existía en aquella época era muy distinto, ¿no? Digamos, la vinculación materno-filial pues no es como la que tenemos hoy en día, ni como la que hubo a finales del siglo XIX o principios del XX. Era de una manera muy distinta. Estos niños de la realeza y de las grandes familias pasaban muy poco tiempo con sus padres a la hora de la verdad, porque había un enorme ejército pues, de gentiles hombres, de servidumbre en general, que se encargaba de cuidarlos, de protegerlos, de educarlos, y veían a los padres solamente en determinados momentos del día. Alguna comida, en alguna recepción,
a la hora de irse a dormir, a lo mejor que pasaban a ver a sus padres para contarles cómo les ha ido el día, etc. No, más o menos así era la relación que tenían ellos. Por lo menos en estas épocas, en momentos de, digamos, de juventud. Conforme los niños iban creciendo, pues claro, ya sí que había más cercanía hacia los padres. Pero ya digo que Catalina, que incluso con el modelo dieciochesco de madre, pues ella no fue nunca una buena madre, la verdad. Pero sí, cuando Pablo cayó enfermo, cuando tenía 16 o 17 años, Catalina pues se pone al lado de su cama a cuidarlo porque no se podía morir, por lo que hemos dicho antes, porque la estabilidad en el trono de Catalina dependía de la vida de Pablo. En Rusia en aquel momento no existía claramente un momento en el cual se le debía dar la mayoría de edad a un gran duque. No había una ley que determinara eso, como tampoco había una ley clara de sucesión, porque ya explicamos en el vídeo anterior cómo era de liosa y de desastrosa la ley de sucesión que tuvo que creó Pedro el Grande. Entonces, claro, Catalina lo que piensa es necesario conseguir otro heredero por si a Pablo le sucede algo. No por una continuidad dinástica, que también, sino para, si le sucede algo a Pablo, que yo pueda seguir en el trono, legitimando a ese heredero y protegiendo a ese heredero. Es decir, poder seguir ella siendo emperatriz. Por eso, ella lo que hace es introducir a Pablo en el sexo, en las relaciones sexuales. Y le presenta a una de sus damas, que se llamaba Sofía Chertoriskaya. Esta era hija del gobernador de San Petersburgo. Se la presenta, se inicia a nivel sexual con ella y tienen un hijo ilegítimo que rápidamente Catalina lo coge, lo custodia, lo cuida, por si a Pablo le sucede algo, se puede coger a ese hijo ilegítimo y proclamarlo como heredero al trono. Y ella poder seguir reinando hasta que su nieto, pues, creciera y pudiera ser emperador. Con esta amante que tuvo Pablo, poco duraron porque después del nacimiento de este niño, ella, pues se aparta de Pablo, luego se termina por casar con un conde, un Razumovsky, y no tienen descendencia. Pero dejando al amante de lado, es cierto que para estas fechas en las que nos movemos, 1772, 1773, ya se estaba haciendo necesario que Pablo se casara, porque Pablo no podía permanecer soltero toda su vida. Era necesario que tuviera una esposa oficial y que tuviera una descendencia legítima. Pero esto también entrañaba una serie de problemas. Pablo, como hemos estado viendo, pues vivía en la corte de su madre, Catalina. Una corte con una relajación moral importante, sobre todo en relación a los hijos ilegítimos, los amantes, ¿no? Su propia madre tenía amantes e hijos ilegítimos. Y eso también hizo mella en él. Y sobre todo también las enseñanzas de uno de los mentores que hemos mencionado antes, Panin, Nikita Ivanovich Panin, que, como hemos dicho, era un gran ilustrado y, dio una educación muy ilustrada a Pablo. Pero también le enseñó a Pablo, porque Panin era tremendamente crítico con Catalina, le enseñó a Pablo que el gobierno de las mujeres era nefasto para el orden político. Entonces Pablo se educó en esa forma de pensar, en la cual pues no había que darle un excesivo poder a la mujer en el panorama político, dentro de una ilustración, tampoco un absolutismo sin límites, pero sí un absolutismo a fin de cuentas. Luego Pablo fue un autócrata total, o sea, él encarnaba la autocracia en su totalidad, como veremos, y empezó a tener mucho gusto, como hemos dicho, por el militarismo, pero también por las gestas medievales. Las gestas medievales, pues a nivel más caballeresco, ¿no? Era muy quijotesco, muy Don Quijote. Entonces él empezó a tener mucho gusto
por los castillos, cuando en Rusia no había una tradición de castillos, por todo el mundo medieval a nivel de la caballería. Y empezó a tener Pablo pues todo eso en su cabeza con la base de que había que tener mucho cuidado con las mujeres. Eso es lo que Panin le había transmitido desde la más tierna infancia, en contraposición a su madre, a Catalina. Y claro, en ese momento ya Catalina pues decide, ya sí que sí, hay que buscarle esposa. Y ella pues mira para el Sacro Imperio Romano Germánico e intenta buscar por allí a una princesa de estas de segundo orden. Y busca en Hesse-Darmstadt, en el Landgraviato de Hesse-Darmstadt, y allí encuentra a Augusta Guillermina, que era la hija del landgrave Luis IX de Hesse y de Carolina de Zweibrücken. Esta dinastía de los Zweibrücken era, bueno, tiempo después serían los reyes de Baviera. Y fue un matrimonio muy fomentado por Federico de Prusia. Y terminaron casándose Pablo y Augusta Guillermina en 1773. Ella, por supuesto, se convirtió a la ortodoxia y pasó a ser la gran duquesa Natalia Alexeyevna. El matrimonio se llevó bien. Pablo se llegó a compenetrar bastante bien con Natalia. El problema era más bien Natalia con su suegra, que no se entendían en absoluto. Eran mujeres muy distintas. Natalia se había educado en una Europa distinta a la Europa rusa. Estaba en contra de seguir manteniendo el sistema de siervos rusos, por ejemplo. Ella abogaba por la liberación de los siervos. Pero tampoco le dio mucho tiempo a más, porque fue un matrimonio muy corto. Empieza en 1773 y termina en 1776. Y termina porque la gran duquesa Natalia fallece en el parto del único hijo que tuvo el matrimonio, un hijo que nació muerto. El problema es que el feto, el niño, llevaba muerto bastante tiempo en el vientre de su madre, y cuando le hicieron la cesárea para quitárselo, pues se dieron cuenta de que ya la gangrena se había extendido por dentro de la gran duquesa y terminó por fallecer. Aquí se ve pues estos malos augurios de los que los rusos eran tan fanáticos, porque los rusos tenían en mente que a una mujer en un parto no podía atenderla otra que no fuera una mujer. Y como la atendieron médicos, pues ellos, los súbditos rusos, decían que la gran duquesa había muerto precisamente porque Catalina no había atendido el parto de su nuera. Pero bueno, de una manera u otra, Natalia fue gran duquesa solamente 3 años, de 1773 a 1776. Pablo lo pasó realmente mal. Aquí se cuenta una anécdota en la cual pues Catalina un día llama a su hijo Pablo a su despacho, poquito después de haber muerto Natalia, y le enseña una correspondencia secreta que ella había interceptado entre la difunta Natalia y un amante que ella tenía, haciéndole ver a Pablo que pues Natalia no era esa mujer idílica y perfecta que él se había imaginado, sino que le estaba engañando con otro hombre y tenía un amante. Que yo sepa, esa correspondencia no existe. Que yo sepa, no tengo testimonio de que esa correspondencia por lo menos se conserve a día de hoy. Pero esa anécdota sí aparece reflejada en varias memorias y puede ser que sea cierta. No obstante, por muy mal que Pablo lo pasara, ya se había casado, era viudo y se tenía que volver a casar. Y desde Prusia, Federico el Grande, a los pocos meses de haber muerto Natalia, pues le busca otra candidata. Y esta vez la elegida es una princesa del ducado de Württemberg, Sofía Dorotea, que era hija pues, del duque Federico Eugenio de Württemberg y de Federica de Brandeburgo. Esta Federica era sobrina de Federico el Grande.
Por eso, pues, Federico propone a su sobrina nieta como futura esposa de Pablo. Para ello, lo que hace es invitar a Pablo a Berlín para que conozca a la candidata, parece que se gustan y se terminan por casar en 1776, meses después de haber muerto Natalia. Sofía Dorotea se convierte a la ortodoxia y pasa a llamarse María Fiodorovna, pero la corte rusa tuvo que pagar. Tuvo que pagar porque ella estaba comprometida con un príncipe del landgraviato de Hesse-Darmstadt, cuñado o antiguo cuñado de Pablo, un hermano de la difunta Natalia, que era el príncipe Luis. Para romper ese compromiso entre Sofía Dorotea y Luis, pues la corte rusa tuvo que pagar unos 10.000 rublos, más o menos, para que, bueno, el compromiso se rompiera y Sofía Dorotea se pudiera casar con Pablo. Ella, que como digo, pasó a ser la gran duquesa María Feodorovna, tenía unos gustos peculiares para una princesa. Le gustaba pintar y le gustaba dibujar, algo que no era raro porque normalmente pues, a las princesas se les educaba en el dibujo y en la pintura, pero le gustaba el torno. Ella hacía pues vasijas de barro, platos de barro, cosía también, tenía un telar, cosía, y le gustaba hacer camafeos con retratos pues, de Pablo, de Catalina, de conocidos y amigos suyos. Muchos de esos camafeos están actualmente, por ejemplo, en el Museo del Hermitage, y allí se pueden ver. Y ella pues era una princesa de verdad, una gran duquesa, pues como tenemos en mente, siempre vestida de forma ceremonial. Ella nunca se ponía ropas más cómodas, siempre estaba pues con la vestimenta oficial, con estos vestidos tan grandes y tan pomposos de esta época del siglo XVIII, tan recargados, y bueno, pues se le podía ver con esos vestidos, ya digo, tan ceremoniales, pues en el torno llenándose de barro o cosiendo en el telar. Algo, ya digo, curioso, era una princesa curiosa. Y Catalina, para mantenerlos entretenidos y un poco alejados de la corte, les regala una antigua finca perteneciente a la familia de los Orlov en Sarcoiselo. Y allí pues empieza a construir el conocido Palacio Pavlovsk. Sarcoiselo, que significa la aldea del zar, es, como su nombre indica, una aldea, una ciudad alejada de San Petersburgo, a unos 45 minutos más o menos, y allí pues se fueron construyendo una serie de palacios importantes. Está actualmente, por ejemplo, el Palacio de Alejandro, que terminaría siendo la residencia oficial a partir de 1905 de la última familia imperial, de la familia de Nicolás II. También está el Palacio Catalina, que se utilizaba mucho para ceremonias, y este Palacio Pavlovsk, por ejemplo, que ya digo que era una antigua finca de la dinastía de la familia de los Orlov, y Catalina se lo regaló a Pablo y a María Feodorovna para que allí construyeran el Palacio Pavlovsk y se entretuvieran en la decoración, que eso a María Feodorovna le gustaba mucho, ¿no? Porque incluso algunos de los muebles del palacio pues, fueron diseñados por María Feodorovna, pintados, dicen que tallados, yo no creo que llegara a tanto, pero bueno, por lo menos diseñados y pintados sí. Y un año después de casarse, en 1777, llegó de viaje oficial el rey Gustavo III de Suecia. Y se cuenta que en una reunión privada y secreta, Pablo se hizo masón a través de Gustavo III, que sí que era masón. Sea cierto o no sea cierto, Catalina se encargó de que esa historia fuera conocida y se extendió la historia de que Pablo se había hecho masón. Como vemos, había un enfrentamiento entre Pablo y Catalina. Catalina llamaba a Pablo y a María Feodorovna los segundos, porque estaban pues, después de ella a nivel protocolario, y a veces los llamaba también la carga, la pesada carga. Decía que era una pesada carga para ella. Entonces, en un momento dado, para también quitárselo de en medio a estos dos una temporadita y para mostrar también el esplendor de la corte rusa y la buena educación ilustrada que Pablo había recibido, se les propone hacer un gran tour. El gran tour famoso del siglo XVIII, en el cual a los príncipes
se les mandaba de paseo por distintas cortes europeas, pues para visitar museos, palacios y conocer a las familias reales de aquellos reinos que visitaban, a la gran aristocracia y todo eso. Entonces se planea un gran tour que pasaba por Polonia, por Austria, por Italia, por Francia, para que ellos pues se dieran a conocer, conocieran a las familias reales de esas cortes y que esas familias reales vieran lo bien educado que estaba Pablo, la gran ilustración que había en Rusia y todo el poder de la corte rusa con esa corte que acompañaría a Pablo y a María Feodorovna tan y tan pomposa. Pero ahí hubo un miedo. Pablo empezó a tener miedo de que su madre tratara de hacer lo mismo que había pasado en época de Pedro el Grande con el zarevich Alexis, que, para quien quiera saber un poco qué pasa, en el vídeo anterior de la genealogía de los Romanov se cuenta. El zarevich Alexis se huyó de Rusia y bueno, pues Pedro I lo llamó prófugo, puso una orden de búsqueda y captura, etcétera, etcétera. Entonces había miedo de que pasara eso, de que Catalina aprovechara pues para hacer de las suyas, declarar a Pablo prófugo y quedarse con el hijo de Pablo, porque Pablo ya había tenido un hijo que era el gran duque Alejandro, futuro Alejandro I. Pero bueno, terminan convenciéndole y hacen el gran tour. Pasan por Polonia, donde son recibidos por el rey de Polonia, llegan a Austria, donde son recibidos por José II, van a la península italiana, donde los recibe el Papa, también en Francia los recibe Luis XVI y María Antonieta, pasan también por la frontera de Alemania, donde ven a los padres de María Feodorovna y regresan a San Petersburgo. Un tour, como vemos, enorme, en los cuales, pues bueno, pues los soberanos conocieron a Pablo y Pablo también se fijó en cómo estaba funcionando la política internacional en aquel momento. Y al volver a Rusia, pues es cuando se produce el gran enfrentamiento entre Catalina y Pablo. Catalina les regala otra finca, Gatchina, y ahí empiezan a construir el palacio de Gatchina. Y Gatchina se empieza a convertir en una especie de corte prusiana. Como hemos dicho, Pablo era un amante del militarismo prusiano, vestía uniformes prusianos y allí empezó a hacer pues, una vida muy militar. Mientras que su mujer, María, pues estaba, como hemos mencionado anteriormente, pues, viendo y proyectando la decoración del Palacio Pavlov. Y como digo, el enfrentamiento empieza aquí. ¿Y por qué empieza? Por dos motivos. Primero, que Pablo conoce a una chica y se enamora de ella. Ella era Ekaterina Nelidova. Ella era una chica de la buena sociedad, o que estaba metida, mejor dicho, en la buena sociedad, y la relación que había entre Pablo y ella era una relación un tanto extraña. Parece ser que no mantuvieron en ningún momento relaciones sexuales. Aunque Pablo sí que parece que se encaprichó mucho por ella, era otra cosa. Era una relación más platónica, una relación más sensual, por así decirlo, pero no llegó a ser una relación carnal. Cosa que Catalina pues, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando ahí. Y María Feodorovna llegó a pedir ayuda a su suegra para tratar de detener esa relación que Pablo pues en ningún momento se privó de ella. Pero bueno, eso Catalina más o menos lo podría llevar, pero lo que no pudo llevar es el enfrentamiento político que empezaron a tener madre e hijo. Porque claro, ya él estaba casado, empezó a tener hijos y por lo tanto ya tenía una posición en la corte fuerte, más allá de que evidentemente pues, era el heredero, y empezó a acudir a las reuniones de Estado. Y no pensaban igual. Madre e hijo no tenían los mismos pensamientos a nivel de geopolítica y estaban perpetuamente enfrentándose. Claro, hay que tener en cuenta también el contexto. Estamos hablando de un contexto en el cual, pues, como todo el mundo sabe, en 1789 estalla la Gran Revolución en Francia,
Pocos años después, en 1793, guillotinan a Luis XVI y María Antonieta y todas las cortes cierran sus fronteras por miedo a un contagio revolucionario. Y, bueno, pues también en esa época en la que estamos moviéndonos, pues surge la figura de Napoleón Bonaparte, una persona totalmente desconocida que se alza o se empezará a alzar como el amo de Europa. Y esto, pues claro, desde las distintas cortes se veía de una forma muy catastrófica, porque nunca había ocurrido algo así. Y evidentemente en Rusia, tanto Pablo como Catalina tenían miedo, desde luego, a la revolución. Tenían muchísimo miedo a la revolución, eso sí, pero por lo demás, en asuntos de geopolítica más estratégica para ellos, pues no tenían la misma forma de pensar y había mucho enfrentamiento. Sobre todo, por ejemplo, con el tema polaco, el tema de la península de Anatolia, con los distintos temas, pues que no encajaban. Y entonces Catalina lo que decidió es, hay que saltarse a mi hijo. Y quien tiene que ser mi heredero no es él, sino su hijo mayor, Alejandro. Alejandro por aquellas alturas tendría ya unos 12 años y Catalina se enteró de que ya tenía lo que llamaron, lo que le dijeron a Catalina, sueños nocturnos. Es decir, yo entiendo que serían poluciones nocturnas, lo que pasa que le decían sueños nocturnos. Y lo que decidió hacer Catalina es, pues vamos a buscarle una novia, pero evidentemente no una novia princesa, sino un amante. Vamos a buscarle un amante a mi nieto para que tenga ahí una descendencia o algo parecido. Fijaos la manera de pensar que tenía Catalina para tratar de cortocircuitar en todo momento a su hijo, para saltarse a su hijo en todo momento. Cogió a un adolescente de 12-13 años y lo introdujo muy tempranamente en el sexo por tal de, ya digo, que hubiera una descendencia y poder saltarse a Pablo. Pero claro, eso también duró poco, porque a Catalina parece que se le encendió la bombilla y pensó que más que tuviera descendencia ilegítima, que tuviera descendencia legítima. Así que volvió a mirar al Sacro Imperio Romano Germánico para buscar a una princesa para su nieto. Miró en Baden e invitó a 3 princesas solteras de Baden para que su nieto eligiera a una. Su nieto eligió a la princesa Luisa, que se convirtió a la ortodoxia como Isabel Alexeevna, y se casaron en 1793. Esto profundizaremos más en el vídeo de Alejandro I, pero esto lo estoy explicando aquí pues para que veáis lo que os he dicho, cómo Catalina quería cortocircuitar a Pablo, quería bloquearlo, quería aislarlo y saltárselo. Y para eso era necesario, primero, que Alejandro se introdujera rápidamente en los placeres sexuales, que lo consiguió buscándole a una amante, y que se casara para que tuviera descendencia lo más pronto posible, que es lo que hizo. Pero bueno, eso Catalina no pudo hacer nada, porque en 1796 ella fallece y Pablo se convierte en el emperador Pablo I de Rusia. Por más que ella trató de impedirlo, pues no pudo hacer nada. Se habla de que hubo ahí pues una serie de documentos, de decretos, de intentos a nivel legal de saltarse a Pablo, pero no quedaron más que en intentonas porque no pudo ser. Al final Pablo pues fue coronado en 1796. Y entonces se inicia a partir de aquí el tercer y último periodo en la vida de Pablo, que va de 1796, año en que es coronado emperador, hasta 1801, cuando fallece asesinado. Como hemos dicho al principio del vídeo, una de las primeras cosas que él hace cuando muere su madre es legitimarse como emperador. Ordena que su madre y su padre sean enterrados juntos y además, antes de ser él coronado, corona a su padre, Pedro III. Su padre había reinado
muy poco tiempo y no había sido coronado. Murió antes de haber organizado la coronación. Por eso Pablo lo quiso coronar, para tener ahí ese enclave legítimo y dejar muy claro que él era hijo legítimo de Pedro III y que su derecho a reinar venía de su padre, que no de su madre, considerando a su madre como una especie de regente hasta que él alcanzó el poder. Pablo se alzó como el gran autócrata. En su coronación, él lució una dalmática, que es una especie de, como estas capas que llevan los obispos, simbolizando que él era un autócrata y que por lo tanto él, además del poder político, como monarca absoluto ilustrado, tenía también el poder religioso y era la máxima representación de la Iglesia ortodoxa. Eso él lo quiso dejar claro en ese momento de la coronación. Y además su esposa, María Fiodorovna, fue la primera emperatriz consorte coronada y la coronó él mismo. Él mismo, pues, como hizo Napoleón con su esposa, él mismo coronó a María Fiodorovna. Él, como digo, se alzó, se erigió como el máximo autócrata. Por lo menos es la imagen que él quería transmitir. Hay anécdotas sobre ello muchísimas. Por ejemplo, que él iba andando y que de vez en cuando se daba un golpe en el pecho y decía: aquí estoy yo, que soy la ley. Y todo esto lo que intentaba hacer era esquilmar a la nobleza, es decir, disminuir el poder aristocrático o el pilar de la nobleza dentro del entramado político del Imperio ruso. Y eso él lo consiguió. Primero él tenía mucho recelo hacia la nobleza, muchísimo, porque la nobleza había disfrutado de poder, de grandes cotas de poder, gracias a Pedro III y a Catalina, y Pablo eso lo quiso cortar de raíz. Una de las primeras cosas que hizo fue decretar una suavización de la legislación alrededor de los siervos, que sentó las bases para lo que su nieto, Alejandro II, haría años después al liberar a los siervos rusos. Él, por ejemplo, prohibió que los siervos trabajaran los domingos, redujo a 3 días el trabajo de los siervos en las tierras de su señor y además hizo una cosa que impactó muchísimo a la nobleza y es que volvió a permitir el castigo físico a la aristocracia. Es decir, si la aristocracia cometía algún delito, podía ser ajusticiada mediante flagelación, por ejemplo. Cosa que eso había sido prohibido por parte de la corona, pues ahora Pablo lo volvía a consentir, lo volvía a permitir. Él inició nuevamente los grandes besamanos de rodillas, donde pues ellos se sentaban en el trono, el emperador y la emperatriz, y la aristocracia de rodillas iba pasando por delante de ellos para besarles la mano. Todo en clara señal de sumisión. Como vemos, él pues quiso decir: aquí estoy yo, ¿no? Una especie de el Estado soy yo, que decía Luis XIV, pues algo así. Este era, en ese aspecto, incluso más grande que Luis XIV porque llegó a poner una barrera muy fuerte a la nobleza, cosa que a la larga le traería serios problemas. Y una de las primeras cosas que también legisló fue la sucesión al trono. Porque él sabía que hasta la llegada de él al trono, o de su padre, tal vez, la ley de sucesión había sido un disparate. La sucesión al trono había sido una locura y él quiso arreglar eso, creando una ley de sucesión, lo que se ha venido a llamar las leyes paulinas. Un decreto que él ya había hecho en época de Gran Duque, que lo había firmado él y lo había firmado también su esposa María, pero que no vio la luz hasta que no fue coronado emperador. Una ley que dejaba claro que la sucesión al trono era solo y exclusivamente por vía masculina. Es decir, no podía haber emperatrices titulares.
sino solamente consortes. Y en línea de mayor a menor. Es decir, su hijo y heredero era su hijo mayor, Alejandro, que era el heredero al trono, luego vendría Constantino, luego vendría Nicolás, es decir, dejó claro la línea de sucesión. Unas leyes paulinas que se mantuvieron hasta la caída del Imperio Ruso en 1917, donde además se dejaba también claro cómo funcionaría la regencia, en caso de que tuviera que existir una regencia, y además, paralelo a la ley de sucesión, institucionalizó la familia imperial. Es decir, creó el órgano de familia imperial, porque por primera vez en mucho tiempo se tenía una familia imperial in extenso, es decir, unos emperadores con una serie de hijos, lo suficientemente importante como para crear ramas y hacer una familia imperial grande. Hasta ahora pues, no se había podido hacer de esa manera. Y él, por ejemplo, legisló que solamente hasta los tataranietos del zar podían ser grandes duques. Luego eso cambiaría. En reinados sucesivos eso se modificaría y se permitiría solamente el título de gran duque hasta los nietos del zar y a partir de ahí serían príncipes. Pero bueno, en época de Pablo todavía hasta los tataranietos podían ser grandes duques. También se dejó claro el sueldo que cobrarían, es decir, se dio un orden institucional a la familia. Algo que no se podía haber hecho tampoco hasta ese momento, porque era la primera vez, como digo, que había una familia imperial lo suficientemente grande como para poder institucionalizarla. Entonces, como vemos, él fue un zar que entró pisando fuerte, legislando una regulación de la familia imperial y de la sucesión, reconociéndose como el gran autarca de todas las Rusias, con un poder incluso también sobre la Iglesia, y, digamos, frenando esa gran influencia aristocrática. Pablo hizo muchas más cosas. Aquí no podemos entrar en todo. También legisló la hacienda, reorganizó el ejército, la educación. Él entró en más aspectos. Y a nivel internacional, él tuvo pues un cambio de miras. En un primer momento entró en una coalición antifrancesa, una de las muchas que hubo, contra Francia, y llegó a enviar a sus ejércitos al norte de Italia, a los Países Bajos. Lo que pasa que todo eso pues no sirvió de mucho, porque no tuvieron grandes victorias importantes. Al final rompió sus acuerdos con Austria. Y claro, al emerger la figura de Napoleón Bonaparte, que se proclamó cónsul de Francia, una especie de título semimonárquico, no terminaba de ser monárquico del todo hasta que no fue emperador, pero bueno, semimonárquico, y ya el tiempo había pasado, ya había pasado un tiempo desde 1789, que fue cuando estalló la Gran Revolución Francesa y hubo un miedo, un contagio revolucionario. Ahora la situación era distinta, no existía un miedo grande a la revolución y la figura de Napoleón empezó a caer en cierta simpatía al emperador Pablo. Pablo lo vio como un aliado, lo vio como una figura de interés y empezó a sentir cierta admiración. Igual que antes había sentido admiración por Federico el Grande de Prusia, igual que su padre Pedro III, que también la tuvo, pues otro por quien mostró cierta admiración fue por Napoleón. Y claro, él llegó incluso a tratar de no intervenir mucho en Europa, tampoco por un apoyo hacia Napoleón, sino porque dejó esos asuntos europeos así un poco de lado, porque tampoco había un interés. Él ya sí que había tenido un interés al principio en una alianza contra la Francia revolucionaria, que no sirvió de nada. Por lo tanto, cuando surgió Napoleón Bonaparte, una figura que era de cierto interés para él, pues dejó de intervenir en política, incluso llegó a firmar ciertas neutralidades, ciertas paces, para no tener una
gran política de intervención europea. Aquí lo que sucede, un episodio a destacar, es el episodio de la Orden de Malta, de la Orden de San Juan de Jerusalén. Claro, ellos estaban asentados en la Orden de Malta y cuando la isla cae ante las fuerzas francesas, esta orden le ofrece a Pablo I ser su gran maestre. Y Pablo I acepta. Pablo I acepta, invita a los miembros de la orden a que busquen refugio en Rusia y él, pues bueno, pues es ahora, al recibir ese encargo y al ser el nuevo gran maestre, pues claro, eso es algo que a él le sube mucho más el ego de lo que ya lo tenía subido también. Y ahí creó un cierto rifirrafe, como por ejemplo con España. Hubo ahí un rifirrafe con Carlos IV por haber pasado la Orden de Malta a la cabeza de Pablo. Y es algo que se mantendría hasta su hijo Alejandro. Alejandro I eso lo cortó. A Alejandro I no le interesó en lo más mínimo todo esto de la Orden de San Juan de Jerusalén. Pero a Pablo sí. Pablo, como veis, es un personaje curioso, excéntrico y un personaje que, pese a haber sido educado en la Ilustración, de la que su madre era una grandísima defensora, por otro lado, pues tenía una mentalidad excesivamente autócrata. Era excesivamente emperador de todas las Rusias. Y esos excesos provocaron su caída. Sobre todo, el gran enfrentamiento que tuvo en todo momento contra la nobleza. Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XVIII hubo una época de ataques contra las familias reales, contra ciertos reyes y de atentados también. Por ejemplo, la Convención Francesa pues guillotinó a Luis XVI y a María Antonieta. Gustavo III de Suecia, el máximo exponente de la Ilustración sueca, fue asesinado en un baile de máscaras. Y además también fue una época de regencias de estos reyes que tenían lo que se decía en aquel momento cierta debilidad mental, como por ejemplo el rey Cristian VII de Dinamarca o el famoso Jorge III del Reino Unido, que la mayor parte de su reinado pues, fue una regencia de su hijo, el príncipe de Gales o príncipe regente, futuro Jorge IV. Con Pablo pasó algo parecido. Se intentó en algún momento establecer una regencia, pero Pablo eso no le iba a consentir en ningún momento. Y también hubo mucha conspiración contra él. Pocos días después de ser coronado, se descubrió una conspiración secreta que trataba de asesinarlo, que fue detenida muy rápidamente. Pero, como hemos dicho, el hecho de que él estuviera perpetuamente enfrentado a la nobleza, que haya permitido el castigo corporal en la nobleza, pues fue algo que le produjo un final muy temprano, porque la nobleza no quería perder esas cotas de poder que había disfrutado y empezó a conspirar. También es cierto que Pablo era un personaje muy peculiar. Pablo, por ejemplo, tuvo muchos vaivenes. Ese acercamiento hacia Napoleón pues fue algo visto con mucho peligro por parte de la nobleza y tampoco interesó en absoluto a Reino Unido, esa política del Imperio ruso, sino de apoyo, sí que de acercamiento y neutralidad contra las acciones napoleónicas. Eso a Reino Unido, que era el enemigo número uno de Francia, pues no gustó en Londres. Por eso se cree, aunque no se ha podido demostrar, que el complot que asesinó a Pablo I fue financiado en parte por Reino Unido. Eso es algo que todavía pues no se ha demostrado. Pero es cierto que Pablo I tuvo muchos vaivenes que no estaban bien vistos desde el punto de vista ruso. Por ejemplo, en 1800, cuando la península italiana fue invadida por las fuerzas napoleónicas, pues invitó al Papa a refugiarse en Rusia. El hecho de que él mismo hubiera aceptado ser gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén tampoco fue bien visto por parte de la capa alta social de Rusia.
Y como esto, pues muchos episodios. Empezó a correr el miedo a que él tratara de encerrar a sus hijos y a su esposa. ¿Por qué? Porque es verdad que Pablo tenía miedo a que su mujer, María, hiciera lo mismo que había hecho Catalina II con Pedro III. Es decir, que lo matara y se coronara ella como emperatriz de toda Rusia. Por eso, la puerta que comunicaba los aposentos de Pablo y de María fue tapiada, por orden de él, para que ella no pudiera entrar por la noche a matarlo. Él veía a sus hijos poco preparados. Eso él también lo decía. Entonces empezó a correr el rumor, potenciado por la aristocracia, de que o bien Pablo trataría de legitimar a alguno de sus hijos ilegítimos y encerrar a su mujer y a sus hijos, o bien casar a Eugenio de Württemberg, sobrino de su esposa, con una de sus hijas, para que fuera su heredero. Algo que no podía ocurrir porque la sucesión al trono estaba blindada por las leyes paulinas que él mismo había decretado. Pero todos esos bulos empezaron a correr y se empezó a ver la necesidad de hacer algo contra Pablo. Y entonces surgió una conspiración secreta que, como digo, muchos apuntan a que fue financiada por Reino Unido y que no está muy claro quiénes participaron ahí. Hay unos personajes que sí que se sabe que participaron, pero se habla entre 100 y 300 personajes, o bueno, individuos. El problema que hay con esta conspiración y el asesinato de Pablo es que las fuentes para estudiarlas son muy parcas a la hora de hablar de ello. Y además son fuentes escritas por propios intereses. Así que no hay algo neutral para poder investigar realmente qué pasó. No está claro, por ejemplo, si el propio Pablo sabía que había una conspiración contra él y que estaban a punto de asesinarlo. No está claro tampoco si su hijo mayor, el zarévic Alejandro, futuro Alejandro I, estaba al tanto o no estaba al tanto de si su esposa, la esposa de Pablo, María Fiodorovna, estaba o no estaba al tanto. Pero bueno, hay ahí cierta duda de si en el propio núcleo fuerte de la familia imperial, por parte de la emperatriz y por parte del heredero, no que participaran abiertamente en el asesinato de Pablo, sino que estuvieran enterados de ello y no hicieran nada. Sí que se sabe que hubo algunos participantes principales, eso sí, pero no cómo se conformó ese complot contra él. Él murió el 11 de marzo, según el calendario juliano, o el 23 de marzo, según el calendario gregoriano, asesinado. O sea, entraron a su habitación de noche, porque todo esto fue de madrugada, y en un primer momento lo intentaron forzar a que abdicara. Pero rápidamente corrió el miedo a si él luego no daba por válido esa abdicación y ordenaba el asesinato de toda esa gente que estaba ahí. Lo estrangularon, o lo empezaron a estrangular, y con una tabacalera le dieron en la cabeza y terminó por fallecer. Evidentemente la versión oficial no fue esa. La versión oficial es que él murió de apoplejía, de un derrame cerebral. Y la prensa rusa censuró en todo momento lo que había ocurrido realmente, y en Rusia no se empezó a estudiar hasta 1905, ya con la guerra ruso-japonesa, donde también había, en un momento también en el que cayó muchísimo la censura, ya en el reinado de Nicolás II. Se habló mucho más del asesinato de Pablo en el extranjero. Aquí en España, por ejemplo, nuestro embajador nos mandó informes sobre eso y se sabía, se supo perfectamente bueno, no perfectamente, pero sí que se supo que había sido asesinado por un complot aristocrático y con cierto apoyo de miembros de la familia imperial, pero en Rusia de eso no se habló. El mensaje oficial que se dio fue apoplejía y que había muerto, como digo, pues de eso, de una apoplejía que era un derrame cerebral. ¿Pablo lo sabía? Parece ser que algo intuía. Parece ser que intuía que había una conspiración muy fuerte contra él. Cuentan que, por ejemplo, él tenía sueños donde veía las paredes llenas de sangre
Cuentan también que en su tumba había un mensaje para Nicolás II que profetizaba su muerte en 1918. Estas leyendas que gustan tanto a los rusos, que son muy místicos para esto. Lo que sí que está claro es que Pablo parece que tenía cierta inestabilidad. Hemos visto también cómo fue educado, hemos visto dónde fue criado, cómo se fue desarrollando su vida, y sí que parece que tenía cierta inestabilidad, tal vez una bipolaridad. Él también se reforzó excesivamente en su autocracia, se buscó muchísimos enemigos, tanto internos en esa aristocracia, la cual él rechazó y trató de detener en todo momento, como enemigos externos, como Reino Unido, por la neutralidad que Pablo tuvo con Napoleón. Igualmente, pues Pablo falleció en marzo de 1801 y fue sucedido por su hijo Alejandro I. Antes de finalizar el vídeo, vamos a ver la genealogía de Pablo, porque ya haremos otro vídeo dedicado a Alejandro I, también a Nicolás I y otro dedicado al conjunto de los hijos restantes. Bueno, en el primer matrimonio de Pablo, pues nada que decir, porque no tuvo hijos, pero en su segundo matrimonio, con Sofía Dorotea, o con María Feodorovna, que es como luego fue conocida, tuvo un total de 9 hijos. El primero fue Alejandro I, que se casó con la princesa Luisa de Baden, o Isabel Alexeyevna, que es como luego se llamó. Alejandro tuvo hijas, pero ninguna llegó a edad adulta. Por eso el trono lo heredó su hermano Nicolás. Pablo I también tuvo al gran duque Konstantin Pavlovich. Él se casó en primeras nupcias con Juliana de Sajonia-Coburgo-Safel, con quien se llevó a matar. Ella se llamó Ana Fiodorovna en la ortodoxia. Y luego se casó una segunda vez, de forma morganática, con Johanna Grudzinska, con quien, bueno, tuvo hijos ilegítimos. Otra hija del zar Pablo fue la gran duquesa Alejandra Pavlovna, que se casó con el archiduque José de Austria y solamente tuvo una hija que murió en la infancia. Luego otra hija de Pablo fue la gran duquesa Elena Pavlovna, que se casó con Federico de Mecklemburgo-Schwerin y tuvieron 2 hijos. Paul Friedrich, que se casó con Alejandrina de Prusia, y María Luisa Federica, que se casó con Jorge de Sajonia-Altenburgo. Otra hija fue la gran duquesa María Pavlovna, que se casó con Carlos Federico de Sajonia-Weimar-Eisenach, y tuvieron 3 hijos. María Luisa, que se casó con el príncipe Carlos de Prusia, Augusta María, que se casó con Guillermo I, el rey de Prusia y el primer emperador de Alemania, y Carlos Alejandro, que fue el siguiente gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach y que se casó con Sofía de los Países Bajos. Luego estuvo la gran duquesa Catalina Pavlovna, que se casó 2 veces. Una primera con el príncipe Jorge de Oldenburgo y otra con el rey Guillermo I de Württemberg. Y tuvieron 4 hijos. Pedro Jorge, que murió muy prontito, Constantino, que se casó con la princesa Teresa de Nassau. Estos 2 fueron hijos del primer matrimonio de Catalina con el príncipe Jorge de Oldenburgo, y los otros 2 que vienen después, María Federica, que se casa con el conde Alfred von Neipperg, y Sofía Federica, que se casa con el futuro rey Guillermo III de los Países Bajos, pues son los hijos que tuvo Catalina con Guillermo I de Württemberg. Otra hija de Pablo, la gran duquesa Ana Pavlovna, que se casó con el príncipe de Orange, futuro Guillermo II de los Países Bajos. Y tuvieron 4 hijos. El futuro Guillermo III, casado con la que hemos mencionado antes, Sofía de Württemberg, y luego con Emma de Waldeck-Pyrmont, Alejandro, que no se casó y murió jovencito, Enrique, que se casó con Amalia de Sajonia-Weimar-Eisenach, y luego con María de Prusia, y Sofía, que se casó con el gran duque Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach. Otro hijo fue el siguiente emperador de Rusia después de Alejandro, que fue Nicolás I, que se casó con Carlota de Prusia, llamada Alejandra Fiodorovna. Y por último, el último hijo de Pablo I con María Fiodorovna fue el gran duque Miguel Pavlovich, que se casó con la princesa Carlota de Württemberg
quien se convirtió en Elena Pavlovna, y tuvieron 3 hijas. María Mikhailovna, que nunca se casó, Isabel Mikhailovna, que se casó con el duque Adolfo de Nassau, futuro gran duque de Luxemburgo, y Catalina Mikhailovna, que se casó con Augusto de Mecklemburgo-Strelitz. Bueno, y ya sí, llegamos al final de este vídeo. Si queréis profundizar un poquito más en la figura de Pablo I, yo puedo recomendar 4 libros. Uno es el conocido libro de los Romanov de Simon Sebag Montefiore. El problema que yo veo en este libro es que él noveliza y bueno, es bastante partidista en algunos puntos, pero bueno, para coger una idea principal de la dinastía Romanov está bien, la verdad que sí. Hay un libro de Marina Gray que es Pablo I, el zar bastardo, que está en francés, que es bastante bueno. Otro que se llama Pablo I de Rusia, de Roderick McGrew. Y por último hay uno que es bastante antiguo, es de principios del siglo XX, de 1900, 1905 creo que es. Está escrito por el conde Fyodor Golovkin, que es La corte y el reinado de Pablo I, que está en francés. Es muy interesante y además describe muy bien la corte paulina, la corte de Pablo I. Yo espero que este vídeo no os haya resultado muy pesado. Tal vez me he extendido demasiado. Por eso os pido vuestra ayuda, os pido vuestro consejo. No sé si los siguientes vídeos los preferís más cortos, más resumidos y no vídeos tan largos y tanta profundidad del personaje. A mí me es indiferente hacer vídeos más largos, más cortos, pero lo que quiero es que os sirvan de utilidad pues, para entender estos personajes. Yo creo que en este vídeo, sin haber entrado excesivamente en política, porque entonces se vuelve demasiado farragoso, se ha hecho un resumen bastante bueno del emperador Pablo I, y no sé si queréis que se siga con esta sintonía, este estilo de vídeos para las dinastías extranjeras, o preferís que los siguientes vídeos de los Romanov pues sean más cortos. Eso ya os leo en los comentarios y lo que vosotros queráis, porque estos vídeos, a fin de cuentas, no son para mí, son para vosotros. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla o de los audífonos, si me estáis oyendo. Y si os gusta, pues espero que le deis like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo. Me encontráis aquí en YouTube, en los comentarios para lo que necesitéis. También en Instagram, en el Cronista de la Corte. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será sobre la infanta Amalia Filipa, la última hermana ya del rey Francisco de Asís, y terminamos con la saga de las hermanas del rey Francisco. Y el siguiente vídeo de los Romanov, que será el zar Alejandro I. Pues como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta luego.